Hola, en este ejercicio queremos averiguar la verdadera magnitud de la distancia que hay desde el punto A hasta la recta R. Y esa distancia nos la va a dar un segmento de recta que sea perpendicular a R. Claro está, trazado desde el punto A. Pues bien, para buscar ese segmento perpendicular a R, ya lo hemos hecho realmente cuando vimos perpendicularidad, pero vamos a repetir. Dibujaríamos un plano que contenga al punto A y sea perpendicular a la recta R. Para dibujar ese plano primero me sirvo de esta horizontal que pasa por el punto A. He visto que esa horizontal, trazado de esa horizontal, que sea ortogonal, que se cruce ortogonalmente con la recta R. Y eso lo conseguimos si en proyección horizontal tenemos aquí 90 grados para la recta que hemos llamado M, proyección vertical paralela a la línea de tierra, tenemos una horizontal del plano que buscamos. Al haber aquí 90 grados ya nos facilita el trazar ahora por V' de M, traza vertical del plano formando 90 grados con R', y traza horizontal. Una vez determinado el vértice, pues ya nos quedaría perpendicular a la proyección horizontal de la recta R. Así que este es el plano, pasando por V de M, perpendicular a R', y desde el vértice determinado de esa forma ya dibujamos la paralela M, que será perpendicular a R. Pues bien, ahora tendríamos que, porque el segmento va a estar desde el punto A hasta la intersección de R con el plano que acabamos de dibujar. Aquí en la maqueta pues intuimos dónde está, pero aquí en Diedrica no. Tenemos que hallar la intersección de R con P recurriendo a un plano auxiliar que contenga a la recta R. Podemos coger un proyectante al plano horizontal, si hacemos coincidir traza horizontal con R, traza vertical perpendicular a la línea de tierra, o un proyectante al plano vertical haciendo lo contrario, pasando por R', traza vertical, traza horizontal perpendicular a la línea de tierra. Si no quisiéramos planos proyectantes, entonces tendríamos que buscar las trazas de la recta. Pero aquí vamos a dibujar un proyectante al plano horizontal. Así que traza horizontal de este plano que hemos llamado Z coincidiendo con R, traza vertical perpendicular a la línea de tierra. Aquí en la maqueta ya vemos donde se va a producir el punto de intersección, porque la línea de intersección de los dos planos, al cortarse con la recta R, me dará el punto de intersección. Aquí no lo vemos, tendremos que dibujar la línea de intersección que aún no está dibujada. Para dibujar la línea de intersección, donde se cortan trazas verticales, P'Ct', hay un punto. Aquí hay un punto cuya proyección vertical queda aquí, proyección horizontal línea de tierra. Donde se cortan trazados horizontales hay otro punto que tiene su proyección horizontal aquí y proyección vertical en línea de tierra. Pues marcando esos puntos ya podremos marcar la línea de intersección, ya la vemos aquí y aquí en Diedrica, de los dos planos, que al cortar con la recta R en proyección vertical ya me queda determinado el punto. En proyección horizontal no sabemos, pero sí que una vez determinado en proyección vertical, ya buscando con la perpendicular a la línea de tierra, ya buscamos la proyección horizontal de ese punto. Bien, ya sabemos dónde corta la recta R con el plano P, así que quitamos el plano auxiliar que no nos moleste y ya podremos unir el punto A con este punto que aquí llamamos B, y ese será el segmento que me da la distancia que hay desde el punto A hasta el punto
hasta la recta R, en este caso hasta el punto B de la recta R. Pues marcamos ese segmento y a continuación, ¿qué tendremos que hacer? Pues buscar la verdadera magnitud de ese segmento, porque aquí no aparecen las proyecciones, no están en verdadera magnitud al ser un segmento oblicuo a los dos planos de proyección. Y como lo que me interesa es tener la verdadera magnitud de ese segmento, pues vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a quitar, para que no moleste, voy a quitar una serie de líneas y planos. Esto ya no lo necesito. Este plano tampoco lo necesito. La recta horizontal del plano tampoco la necesito, porque realmente ya tenemos aquí distancia del punto A hasta la recta R es el segmento D o segmento AB, como queramos. Pues vamos a ver cómo hacemos para tener la verdadera magnitud de ese segmento. Pues vamos a hacer un abatimiento de ese segmento alrededor de una línea que la voy a trazar ahora. ¿Veis? Esa línea que va desde A hasta este punto que he llamado B1. Esa línea, como veis, es una paralela al plano vertical. Y lo que hace es darme la diferencia de alejamiento que hay entre el punto A y el punto B. De esa forma tenemos triángulo rectángulo que tiene de hipotenusa el segmento del que queremos hallar su verdadera magnitud en proyección diédrica. Un cateto, que es ese segmento que acabo de dibujar paralelo al plano vertical de proyección, y el otro cateto del triángulo rectángulo sería la diferencia de cotas, perdón, la diferencia de alejamiento entre el punto A y el punto B. Pues alrededor de este segmento vamos a abatir el punto B. Ya tenemos aquí el arco, este arquito que vemos aquí en azul, ya ha descrito el recorrido que va a hacer el punto B. Perdón, no era esto lo que quería, es este. Fijaros, alrededor de este segmento he hecho el abatimiento del triángulo poniendo la diferencia de cotas que hay entre el punto A y el punto B, que me la da este segmento, la pongo aquí formando los 90 grados. Eso en proyección diédrica se obtiene esta diferencia de cotas, la ponemos aquí formando 90 grados. Ya veis, este segmento es la diferencia, he dicho antes de cotas, no, ya sabéis que es diferencia de alejamiento, si digo diferencia de cotas es por equivocación. Pues haciendo ese abatimiento del triángulo ya tendremos la verdadera magnitud del segmento. ¿Por qué razón? Pues porque hemos convertido ese triángulo rectángulo con ese abatimiento, lo hemos convertido en paralelo al plano vertical de proyección, con lo cual ya la hipotenusa nos aparece aquí en verdadera magnitud. Proyección vertical ya nos daría verdadera magnitud. Antes, pues en proyección horizontal no aparecía esa verdadera magnitud. Bueno, pues eso era lo que tratábamos de conseguir, verdadera magnitud de la distancia que hay desde el punto A
hasta la recta R. Si repasamos en el PDF, pues ya estamos viendo aquí el punto A, la recta R y el trazado de esa perpendicular lo hacemos ayudándonos primero de una horizontal del plano que pase por el punto A, de una horizontal de un plano que tenemos que dibujar que sea perpendicular a la recta R. Una vez dibujada esa horizontal azul, ya podemos dibujar el plano verde que es perpendicular a la recta R. Recordamos que en perpendicularidad un plano y una recta son perpendiculares si tienen sus proyecciones y trazas homónimas perpendiculares. Pues bien, después que tenemos eso, recurrimos a un plano auxiliar que contenga la recta R para poder hallar aquí el punto de intersección. Vamos a ampliar esto un poquito más, como las líneas se ven con mucha nitidez. Entonces, mediante el plano auxiliar que contiene la recta R, tenemos una línea de intersección entre los dos planos que al cortar a la recta R ya nos da el punto B de intersección. Pues después lo que hacemos es marcar esa distancia que aquí no aparece en verdadera magnitud, y para averiguar la verdadera magnitud hemos explicado que hacíamos un abatimiento del triángulo. Abrimos un poquito más. Este triángulo que está aquí en azul se obtiene con la distancia que hay desde el punto A hasta la recta R como hipotenusa, con la diferencia de alejamiento que hay entre A y B, que me la da este segmento B1, y con este segmento que he dibujado primero paralelo al plano vertical de proyección, que en proyección horizontal lógicamente aparece paralelo a la línea de tierra. Pues bien, girando el triángulo alrededor de ese segmento AB1, girando los 90 grados alrededor de ese segmento, ya tenemos el triángulo en paralelo al plano vertical de proyección, con lo cual aparece aquí la verdadera magnitud en proyección vertical. Así que la diferencia de cotas que había aquí es lo que hemos puesto aquí formando 90 grados con el segmento en proyección vertical. Como no se aprecia bien, pues vamos a aumentar como esto se... ¿Veis? Este pequeño segmento es la diferencia de cotas que teníamos aquí en proyección horizontal. Bueno, pues si queréis tener estos archivos, poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico chrisbelchi@gmail.com. Tendréis que pagar una licencia que puede ser de uso personal, más barata que si es de uso colectivo. En caso de uso colectivo, pues se entiende que es para profesores que quieran compartir estos archivos y el libro en PDF con sus alumnos.